¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos muy felices y contentos de compartir una vez más con todos ustedes la palabra de Dios. Le damos gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube. Esperamos de que sea de bendición todo este estudio y que nos mantengamos estudiando la palabra de Dios, porque tenemos que mantenernos así hasta que venga el Señor Jesucristo. Creemos que en nuestros días puede suceder. No sería ninguna sorpresa, porque viendo todo lo que pasa a nuestro alrededor y comparado a lo que dice la palabra de Dios, pues creo que es el tiempo de que Él venga. Si no viniera, de todos modos, siempre tenemos que estar listos, porque podemos partir en cualquier momento. Así que de cualquier forma siempre salimos ganando. Cuando le servimos a Dios, siempre vamos a ganar, nunca vamos a perder. Y entonces seguimos hablando del arrebatamiento, porque creemos de que puede suceder en nuestros días y tenemos que estar muy alerta. Tenemos que estar velando, como dijo el Señor Jesucristo. Velen por ustedes mismos, cuídense de ustedes mismos, de que sus corazones no se carguen de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre ustedes de repente aquel día, sino que manténganse orando todo el tiempo, para que sean tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre y así escapar de todo lo que vendrá. Entonces tenemos que estar velando, escudriñando la palabra de Dios, orando constantemente, porque acuérdese que el Señor Jesucristo usó una parábola para decir: el reino de los cielos será. En nuestro tiempo, cuando habló la parábola de las 10 vírgenes, dijo que eran 5 sensatas, 5 prudentes y 5 insensatas o no prudentes. Dice que las que eran prudentes o sensatas tenían sus lámparas con aceite. No solamente tenían sus lámparas, sino que tenían aceite también. Las insensatas dice que solamente tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. El aceite, como todos sabemos, en el cristianismo es símbolo del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Tenemos que hablar mucho y tener una relación profunda con nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Porque de nada sirve que conozcamos mucho o todo lo que tengamos que saber de la palabra de Dios, pero si no tenemos Espíritu, eso es la diferencia realmente entre el verdadero cristianismo y todas las religiones de este mundo, porque hay muchas religiones que conocen la palabra de Dios y enseñan la palabra de Dios hasta cierto punto, pero pues, obviamente al no tener Espíritu de Dios, al negar al Espíritu de Dios, pues no van a tener la revelación que se necesita. Y realmente cuando uno no tiene Espíritu de Dios, acaba uno negando todo. Uno puede saber toda la Biblia, pero no necesariamente significa que toda la vamos a creer. Solamente el Espíritu de Dios nos va a capacitar, porque Jesús dijo que nos iba a guiar a toda verdad, toda justicia, que Él iba a estar con nosotros, nos iba a recordar las cosas que Él habló y las que habrían de venir. Así que eso es lo que estamos tratando en este momento. Usamos al profeta Elías como referente, porque dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes que iba saliendo juntamente con el profeta Eliseo de Gilgal. De Gilgal se fue hacia Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Y de allí se fue a Jericó. Hemos hablado cómo Josué conquistó Jericó a través de las instrucciones, la palabra de Dios, específicamente a través de la presencia de Dios, porque llevaban el arca los sacerdotes, y a través de los hombres de guerra, que son aquellos de los que estamos mencionando, personas que entienden a cabalidad la gran necesidad que hay de orar y de interceder. En una ocasión el Señor dijo: vi a la tierra y examiné, y tuve que actuar para destruir, porque no hubo quien se pusiera en la brecha entre mí y los hombres, dando a entender al Señor, no había quien orara. Acuérdese que también en Sodoma y Gomorra, hablamos de Sodoma y Gomorra, cuando Lot se extendió por las llanuras que vio en el Jordán hacia Sodoma y Gomorra. Después, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, como ahí estaba su sobrino Lot, Dios le dice: si hubiera 50, 40, 30, 20 justos, no destruyo esas ciudades. Y entonces concluimos de que Dios tuvo que destruirlas, porque no había quien intercediera por esos lugares. No había gente que se pusiera en la brecha entre Dios y los hombres. Entonces es importantísimo que aprendamos de que en estos últimos días tenemos que orar. El Señor Jesucristo dijo: tengan cuidado por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre ustedes de repente aquel día,
sino que oren en todo tiempo, para que puedan ser tenidos por dignos de escapar de aquel día, de todo lo que vendrá. Entonces es importantísimo que entendamos eso. Otra cosa también entonces que tenemos que tener bien en claro es que en estos últimos días tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios lo más que podamos constantemente. Vea, vamos a leer unas citas bíblicas porque hemos hablado de las epístolas del apóstol San Juan, porque el apóstol San Juan escribió acerca del bautismo del Señor Jesucristo, como los otros evangelios también, y registran que cuando el Señor Jesucristo se bautizó, vimos ahí la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Espíritu como paloma, y el Padre hablando al Hijo y dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, o en ti tengo complacencia. Vemos a un Dios completo allí, pero vemos de que con el tiempo, o hoy en día, hay creencias y religiones, incluso denominaciones que se llaman cristianas, que empiezan a negar todo esto, ni empiezan a negar a Cristo, empiezan a negar de que Cristo vino en carne, que incluso algunas denominaciones o iglesias que se autonominan cristianas dicen que ahora que Dios es mujer. O sea que si no le ponemos un freno a nuestra vida, viviendo la vida como Dios manda, somos engañados, porque todo esto es espíritu de anticristo. En el capítulo 24, acuérdese de que el Señor Jesucristo, los apóstoles le preguntan: ¿cuáles son las señales de tu venida? Y Él les dice, lo primero que les dice: tengan cuidado de que no sean engañados. Dice, porque van a venir muchos en mi nombre, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, falsos apóstoles. Dice, así que lo primero que tenemos que hacer es tener cuidado. Y vea que ellos le preguntaron cuáles van a ser las señales de tu venida, el del final de los tiempos. Entonces el engaño siempre ha estado de que el Señor Jesucristo, siempre ha habido falsos maestros, falsos cristianos y todo eso. Con el tiempo se fueron formando aparecieron algunas religiones falsas también. Pero en nuestro tiempo está todavía más en su apogeo, cada día más fuerte se pone ese espíritu de engaño. Y entonces lo primero que niegan todo aquel que no cree en Jesús o que no tiene el Espíritu de Dios, porque mucha gente conoce las Escrituras hoy en día, pero no tienen Espíritu de Dios, y al no tener Espíritu de Dios, de todos modos, aunque uno conozca la palabra de Dios muy bien, uno puede ser engañado por este espíritu de error, de mentira y de anticristo. Entonces, vea, estamos hablando hemos hablado de la epístola del apóstol San Juan, porque él escribió entonces en cuanto a advertirnos contra estos falsos maestros, y habla del anticristo. El apóstol San Pablo entonces también en la primera epístola a los tesalonicenses y segunda epístola también habla de la venida del anticristo y cómo debemos de vivir, y esas epístolas las vamos a estudiar porque creemos que están muy apropiadas para nuestro tiempo, cómo debemos de vivir y estar alerta, porque esa gente de los tesalonicenses, pues en su tiempo ellos creían que ya el Señor Jesucristo iba a regresar. Entonces ahí nos enseña cómo debemos de vivir y cómo debemos de comportarnos, qué debemos de saber. Y una de las cosas que menciona muy importante el apóstol San Pablo a los tesalonicenses es esta, y la voy a leer en el capítulo 2. En la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el verso 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ve, aquí está hablando de la venida del anticristo y da características de cómo va a ser este individuo. Dice que lo llama el apóstol San Pablo, no le llama anticristo, sino que le llama inicuo, y dice que va a venir con todo tipo de engaño mentiroso, y va a engañar. Aquí dice a qué tipo de personas va a engañar y qué tipo de personas están siendo engañadas, porque este tipo de personas son los que van a entrar a esa gran tribulación a recibir al anticristo.
lo van a recibir con las manos, los brazos abiertos, porque se va a identificar plenamente con ellos. Dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Un inicuo allí cuando se usa esta palabra es alguien que conoce la palabra de Dios o la ley de Dios, pero no la respeta. Entonces, digamos que es alguien que conoce la ley, pero vive sin ley. Eso es lo que realmente significa inicuo, que conoce la palabra de Dios, pero que lejos de vivirla, la pisotea. Como en nuestros días es muy común eso, en nuestro tiempo, en todo el mundo, que mucha gente se burla de la palabra de Dios. Pisotean la palabra de Dios, la queman, la cambian, la trastornan y todo eso. Son inicuos y por eso cuando el anticristo aparezca, lo van a recibir con los brazos abiertos porque él va a hacer lo mismo. Y dice entonces que, vean, en el verso que voy a leer una vez más, dice en el verso 10, dice, con todo engaño con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Esto es aquí importantísimo, tenemos que saber qué está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Aquí no dice que no sabían de lo que estamos hablando. Dice que no recibieron el amor de la verdad. Una cosa es conocer la verdad, pero otra cosa es conocer el amor que trae esa verdad. En este caso, la palabra de Dios. Una de las razones por las que tenemos que entender y creer lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que la verdad, cuando la verdad de Dios viene a nuestras vidas, no solamente es como una verdad de este mundo, que bien puede ser una verdad buena, pero pues se nos pasa la emoción, o incluso puede ser una verdad mala, y no podemos soportarla porque como seres humanos somos débiles para soportar ciertas verdades que especialmente malas de este mundo, que un pariente se nos murió, que perdimos a un ser querido o que perdimos el trabajo, lo único que teníamos de sustento, algo por el estilo, una mala noticia. Aquí dice el apóstol de que todas estas personas no recibieron el amor de la verdad, hablando de la verdad de Dios. No fueron capaces de recibirla, sino, no dice que no conocían la palabra de Dios una vez más, sino de que no, juntamente con la palabra de Dios, si nacemos de nuevo, por eso es importantísimo que entendamos que hay que nacer de nuevo, ver y entrar al reino de Dios para que seamos sellados por el Espíritu de Dios, para que seamos guiados por el Espíritu de Dios a toda justicia y a toda verdad. Y en este mundo, teniendo enemigos como el diablo, teniendo enemigos como el mundo que está lleno de rencor, de resentimientos, de odios y de pecado, y de personas malas, y nosotros mismos siendo malos nos acarreamos muchos problemas. Tenemos que entonces tener algo que nos ayude a guardar esa palabra de Dios, esa verdad de Dios, a mantenernos en ella, y que cuando entonces vengan las situaciones negativas podamos comer, porque la palabra de Dios, vea, esto que estamos hablando realmente no es bonito, no es como que como lo que habláramos, por ejemplo, del Señor Jesucristo cuando vino, cuando anduvo haciendo milagros, cuando sanaba a las personas, cuando sanó a los ciegos, cuando los ángeles aparecieron cantando cuando Él nació. No, estos realmente son muy malas noticias para toda la gente que va a pasar por esto. Y si nosotros no tenemos ese Espíritu de Dios, que viene siendo, vea, el Espíritu de Dios, ya mencionamos que es el aceite, puede ser representación del Espíritu Santo, pero el agua también es representación del Espíritu Santo. Si no tenemos esta agua para tragar las verdades que la palabra de Dios, y estoy usando esta palabra exagerada, porque hay verdades que cuesta trabajo tragarlas, comérnoslas, y si no tenemos agua para pasarlas, nunca las vamos a poder digerir. Y aquí el apóstol está diciendo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, conocieron esa verdad, pero no la tragaron, no se la comieron porque no tenían agua, no tenían Espíritu de Dios. Eso es lo que realmente quiere decir aquí el apóstol. No tenían con qué soportar esas verdades. Acuérdese que el Señor Jesucristo en el capítulo 16 del libro de San Juan, Él les habla del Espíritu de Dios y les dice, muchas cosas tengo todavía que enseñarles a ustedes y mostrarles. Pero en este momento a los apóstoles les dijo, ustedes no las pueden soportar, no las pueden aceptar, no las pueden entender, nada, dice. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, uno que es igual que yo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, también dijo,
Él los va a guiar a todo donde tengan que ir, les va a enseñar las cosas que tengan que saber, las que yo les hablé y las que han de venir. Él los va a ayudar a que acepten, a que se coman lo que tienen que, esta verdad de Dios. Y vea, que no es tan fácil, por eso hay tanta religión torcida y tanta gente torcida, que aunque conocen la palabra de Dios, terminan no creyendo la palabra de Dios. O sea, la conocen pero no la creen. Vea que no es tan fácil. El apóstol San Pedro, vea, antes de que viniera el Espíritu Santo, el Señor se los advirtió. Todos ustedes me van a abandonar. Y él le dijo, no, Señor, yo aunque dé la vida por ti, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a traicionar. Y él le dijo bien claramente, mira Pedro, yo una vez te lo advierto, hasta que no va a cantar el gallo 3 veces cuando tú me vas a negar, no va a cantar el gallo todavía cuando tú me vas a negar 3 veces. Y exactamente como Jesús le dijo, así pasó. La última vez que lo negó, se recordó y dijo, ahí está lo que Jesús dijo. ¿Cómo cree que se sintió el apóstol? El Señor le dijo, tú me vas a negar, pero yo ya oré para que tu fe no te falle. Porque tuvo esos 3 días que el Señor estuvo enterrado antes de que resucitara. Fue un infierno para este apóstol San Pedro, por lo que hizo. Pero es otra persona totalmente diferente cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor resucita, se va al cielo y envía el Espíritu Santo. Antes era un Pedro que hablaba a la ligera, que hablaba muy rápido, que se comprometía sin pensar las cosas, que era hasta cierto punto un poco abrotado. Pero cuando viene el Espíritu Santo es otra persona totalmente diferente. Incluso hasta muchos sorprendían, ¿y este qué le pasó? Si, o sea, lo conocemos que no sabe ni letras, ni fue a la escuela. Otra persona llena de poder cuando tenía el Espíritu Santo, y aún así, escuche, aún así. Ya de pasados tal vez algunas semanas o meses, ya que había el Espíritu Santo, ya estaba la iglesia en Judea en ese entonces, la iglesia cristiana formándose, y ellos eran las columnas. Dios le da una visión al apóstol San Pedro y le da está orando, y Dios le da esta visión en un lienzo que baja del cielo y ve toda clase de animales que según la ley eran prohibidos comérselos. Animales abominables, o sea, todo lo que era prohibido por la ley. Y Dios le dice, mata y come, Pedro. Y así 2 o 3 veces se le repitió lo mismo y no comió. Después de eso dice que fueron a buscarlo y bajó de la azotea donde estaba orando. Y vio y lo estaban buscando, dice, vienen a buscarte. ¿Quiénes son? Bueno, unos gentiles. Y Dios ya le había hablado de que fuera a ese lugar de gentiles, a la casa de Cornelio. Y cuando llega con Cornelio, lo primero que dice, vea el apóstol, ni siquiera llegó saludando amablemente, y ya había nacido de nuevo, ya tenía el Espíritu Santo, ya había sido regenerado, ya estaba bastante derecha su vida como estaba antes de que viniera el Espíritu Santo. Y lo primero que dice, ustedes saben qué abominable es para nosotros, para un judío venir a la casa de ustedes. O sea, todavía menospreciándolos, todavía hasta cierto punto insultándolos, a pesar de que ya está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay verdades que son muy difíciles de aceptar y de comer. Por eso si no tenemos al Espíritu de Dios, que es lo que estamos hablando, y si no estamos llenos de Él, muchas verdades de la palabra de Dios no las vamos a poder comer. Porque el Espíritu Santo es el simbolismo, uno de los simbolismos del Espíritu Santo es el agua, y el agua la usamos para digerir, para pasarnos el bocado y no ahogarnos, no que se nos quede ahí en la garganta. Por eso hay tanta gente religiosa que se conforman a la religión, porque muchas de las verdades de la palabra de Dios, como nacer de nuevo, como que solamente hay salvación en Cristo Jesús, no lo pueden aceptar. Y hoy en día está ese movimiento del ecumenismo, donde dicen que todos somos igual. Si ojalá fuéramos todos igual, ¿qué más quisiera Dios que fuéramos todos igual? Pero no, es una verdad que no nos podemos comer así nomás porque el Espíritu Santo no está allí. Sin Espíritu Santo de Dios no podemos digerir la palabra de Dios. Nos va a escandalizar y vamos a terminar todos torcidos y confundidos. Por eso aquí el apóstol San Pablo dice que estas personas que conocen la ley de Dios o la palabra de Dios, dice, se van a identificar con este inicuo, con el anticristo, dice, por cuanto no recibieron el amor o el poder que realmente hay en la verdad, o el espíritu de verdad. Fueron a seminarios, estuvieron en la iglesia,
fueron personas que tuvieron nombre, tal vez fama, en conocer las Escrituras, pero no tenían Espíritu de Dios. No recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad es el Espíritu de Dios. ¿Entienden? Ese es el amor de la verdad. Entonces, dice, por cuanto no tenían eso, Dios entonces les envía un poder engañoso, un espíritu que no es el de Dios. No es el de Dios. Por cuanto rechazan la verdad, entonces Dios mismo permite y manda un espíritu de mentira. Dice, para que sean engañados todos aquellos que no creyeron en la verdad. Entonces, tenemos que ver esto. Y vamos a estudiar sobre lo que dice en la epístola del apóstol San Juan. Todo se va a acabar, la ciencia, el conocimiento de la palabra de Dios va a pasar, incluso la fe se va a terminar, dice, pero el amor va a permanecer porque Dios es amor. Entonces tenemos que tomar bien en serio eso, porque también a los corintios el apóstol San Pablo les dice, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos controla. Y hemos dicho de que la idea que el apóstol quiere transmitir ahí a los corintios es como cuando un bebé está en los brazos de la madre y ahí tiene todo lo que necesita, protección, comida, calor, todo aquello que un bebé necesita, dice, y como tiene todo allí, tiene el amor incondicional de la madre, dice, no tiene necesidad, ese bebé no tiene absolutamente necesidad de acercarse, ni que nadie se le acerque, ni de oír a nadie más, solo reconoce la voz de la mamá. Esa es la idea que Dios quiso transmitirnos cuando dice que el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo nos controla. No tenemos más necesidad de ir a buscar a nadie, ni que nadie, ni mucho menos tener a nadie más como Dios. Él es más que suficiente. Por eso el Señor Jesucristo, Él vino y hizo todo. No necesitamos a nadie más, en Él estamos completos. Entonces el apóstol les habla ahí del amor a los corintios también, de que es lo más grande, es el camino más excelente, es el poder más grande que realmente podemos recibir de parte de Dios para poder vencer, porque esa es otra cosa que tenemos que ver aquí. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención, porque el apóstol habla mucho de amor, de amor, de amor. Y entonces en sus epístolas hay tres cosas que menciona mucho, lo que es el amor, que es lo que más menciona. Menciona la unción, dice que nosotros tenemos la unción y que no hay necesidad de que nadie nos enseñe. Y la unción, dice, es la que nos ayuda a vencer este espíritu de anticristo, de engaño y de mentira. Y también entonces habla otra cosa, de vencer. Dice que nosotros por medio de esa unción y de la fe en Cristo Jesús, dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Escuche bien esto. Dice que nuestra fe es lo que vence al mundo, nuestra fe en la palabra de Dios. Y hay mucha gente que a través de poner la fe en la palabra de Dios vence muchas cosas de este mundo. Incluso algunas religiones que no creen en Jesús como Señor y Salvador, que no tienen al Espíritu de Dios, todavía vencen ciertas cosas de este mundo porque creen ciertas partes de la palabra de Dios. Pero escuche esto, para vencer el espíritu de anticristo, de mentira, de error, de falsedad que ha habido desde el tiempo, desde los apóstoles hasta ahora y que está creciendo más, solamente a través de la unción del Espíritu de Dios es que uno puede vencerlo. Solamente así. Y todo aquel que no tenga el Espíritu de Dios o esta unción de que el apóstol habla, fácilmente puede ser engañado sin importar quién sea y de qué religión, incluyendo mucha gente que se autodenomina cristiana. Si no nos llenamos de esta unción del Espíritu de Dios, y lo que más quiere y lo que más nos conviene, lo que más quiere Dios y lo que más nos conviene es que cuando hay esta unción, ese Espíritu de Dios en nosotros, se tiene que demostrar principalmente no por los dones, sino por los frutos. Y el fruto principal del Espíritu es el amor. Y así como la fe sin obras es muerta, el amor también sin obras está muerto, no sirve de nada. Por eso el apóstol está diciendo ahí, si tengo todos los dones, y tengo mucha fe, y tengo mucha ciencia, todo eso de nada me sirve si no tengo amor. Vengo a ser como cualquier otra persona, todo eso se va a acabar. Pero el amor, dice, es el poder más grande que tenemos para vencer. Entonces vean lo que le dice aquí el apóstol San Juan en su epístola.
Lo primero que empieza diciendo, desde el capítulo 2 voy a leer, y el verso 7 dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea lo primero que estamos leyendo aquí. El apóstol dice, les escribo a ustedes, padres, porque conocen al verdadero, que es desde el principio, dice, y aquí 2 veces, en lo que ya leemos, menciona 2 veces, les escribo a ustedes, jóvenes, porque la palabra de Dios está en ustedes, y han vencido al maligno. Vea que para decirle eso a la juventud, especialmente en nuestros días, muchachos, ustedes, por guardar la palabra de Dios, están venciendo al maligno, que es lo que menos vemos, porque hoy en día la generación de jóvenes de nuestro tiempo está, no todos, porque claro, pues hay gente muchachos que le sirven a Dios, pero podemos decir que es una generación que está totalmente, casi, no totalmente, pero casi arruinada. Cuando que por la palabra de Dios, si vinieran a Cristo y le sirven como es, y tuvieran esta unción, aquí el apóstol está diciendo a los de aquel entonces, que eran de carne igual que los de hoy, que tenían tentaciones igual que los de hoy, limitaciones igual que los de hoy. Dice, pero ustedes por guardar la palabra de Dios, 2 veces les dice, ustedes han vencido al maligno. Y luego entonces, como habla mucho del amor, dice, no amen al mundo ni las cosas que hay en él, porque el que ama este mundo, el amor de Dios no está en él, no está en las cosas de este mundo, ni está en esa persona, dice. Entonces, aquí está el asunto, que tenemos la habilidad de amar como seres humanos, pero tenemos que tomar una decisión, ¿qué es lo que más vamos a amar? Si a Dios o a las cosas de este mundo. Porque aquí el apóstol está diciendo que el que ama las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en eso. Y tenemos que tomar una decisión en serio. Vea, esa es otra palabra que el apóstol está mencionando aquí, la palabra vencer. Porque sin esta unción de que estamos hablando, no vamos a poder vencer. Y para vencer este espíritu de error, de mentira y de falsedad en nuestro tiempo que está creciendo, necesitamos esta unción. Aparte de conocer la palabra de Dios, solamente con la unción de Dios se puede vencer este espíritu de anticristo. Y vamos a seguir hablando de esto porque es muy importantísimo que lo entendamos. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues nos gustaría invitarlo. Ahí va a estar la oración al final del mensaje para que usted la repita si quiere hacerlo y empiece a caminar por fe y a llenarse de este Espíritu de Dios para que Dios le revele en qué tiempo estamos, para que podamos discernir los tiempos y los juicios en que vivimos. Y vamos a seguir hablando de esto porque tenemos que instruirnos para que no perezcamos ni seamos engañados. Dios te bendiga, hasta la próxima. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo.
Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe. Como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.